Buenas tardes a todos los amigos. Hola, bienvenidos en los diferentes lugares del mundo que nos acompañan hoy. Desde México, con Gloria del Carmen, desde Merche, desde España. Nuestra invitada especial, Miriam Maya, desde México. Y el resto de compañeros que no los mencionaré en este momento, pero que ya en su oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de hablar con nuestra invitada, nos dirán de dónde están y dónde se encuentran. Hoy tenemos a esta gran mujer, a esta gran artista, a esta escritora Miriam Maya, de origen uruguayo, que se encuentra radicada en México en este momento. Voy a hacer una breve reseña de su biografía. Ella posteriormente nos hablará, si quiere ampliarnos, igualmente de su obra. Y bueno, Miriam, bienvenida a este programa Oasis de Escritores. Este programa nació hace aproximadamente año y medio. Nos reunimos los domingos a las 2 de la tarde, hora colombiana. Y es una oportunidad y es una ventana que hemos creado con el apoyo y la colaboración y asistencia de todos los escritores con experiencia, principiantes y no principiantes, donde nos reunimos semanalmente para escuchar las letras y la vida y la obra de nuestros invitados. Así es de que te damos la bienvenida. Mi nombre es Isaura Cardona, acá desde Colombia, en este momento desde Cartagena. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Isaura. Un honor contar con cada uno de ustedes, Gloria, Edilma, Merche, Diana, Esteban y tú, Isaura, que nos entrevistas, nos hace el honor de escuchar la temática que cada uno tiene. Y bueno, realmente para mí es un honor estar aquí. Te agradezco enormemente y a todos los compañeros. Bueno, vamos a presentarte como a grandes rasgos. Miriam Maya es una artista plástica y es una escritora. Ella ha combinado sus dos disciplinas que la llevan muy bien, pues es la forma de colorear y de escribir el mundo a través de su propia interpretación. Es una lectora y es el camino o el sendero que ha encontrado para conectar con sus lectores. Se enfoca más en los conceptos más que en las formas. Trata de desatar emociones con el contraste del color y las ideas. Su referente es su maestro Clever Lara, de su país. Estudió arquitectura y también diseño de interiores. En su libro Aborto, la decisión final, la autora hace un esfuerzo para destacar los movimientos que atentan contra la vida. Muchos se han desarrollado de manera muy sutil y es lo peligroso de estos movimientos. Son como las enfermedades que se desarrollan de manera silenciosa, que cuando se da el diagnóstico pues ya están muy avanzadas. Asimismo, en su libro manifiesta que hay un grupo pequeño, unos pocos que han cambiado los valores de la humanidad de nuestra sociedad y a través de unas variables muy livianas y están poniendo en riesgo el origen y nuestra especie humana. Se apoyan en tecnologías y técnicas superficiales pero eficaces para llevar a cabo su objetivo, sometiéndonos calladamente a un fétido silencio. Es urgente el despertar del alma y es así como ella busca con este libro dar un grito por aquellos que no pueden ser escuchados, los no nacidos. Exacto. Así es de que, Miriam, gracias por tocar nuestros corazones con este libro. Te damos la bienvenida y bueno, tienes el uso de la palabra. Cuéntanos quién es Miriam Maya, aparte de esa mujer que he escrito con esta breve reseña, y empezaremos a preguntarte todos los asistentes. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, soy esposa y madre. Yo no lo he escrito en mi reseña, pero es mi primer amor en la vida, ¿no? Ser esposa y todo ese camino que uno recorre con ese hombre que elige
hacer esta vida, ¿no? Pienso que cada uno de ustedes debe sentirse tocado porque es muy importante también para lo que hacemos. Si la persona que tenemos a nuestro lado no nos apoya, no nos acompaña, es muy difícil que podamos llevar esto a cabo. Entonces yo quiero agradecer públicamente porque mi esposo ha sido y es una persona que me ha apoyado mucho en este camino. En un momento hasta me ayudó a corregir el libro y bueno, creo que eso deben saberlo porque siento que es una conquista, ¿no? Que podamos lograr trabajar juntos desde el hogar. Luego, tener a mi hija para mí ha sido como algo muy grande que Dios me ha dado. Y a partir de ella también es que entendí, porque uno hasta que no tiene un hijo muchas veces no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces todo ese valor que tiene un bebé, la importancia de llevar un bebé en el vientre y de que finalmente pueda aflorar a la vida, también es otra cosa que para mí ha sido muy importante en este camino, ¿no? Y bueno, y ya hablándoles del libro, yo he sentido ese lugar de vulnerabilidad, de no poder hablar o decir lo que uno quiere, ¿no? Entonces, científicamente se sabe que el bebé intenta agarrarse a las paredes del útero cuando entran las pinzas a querer sacarlo. El bebé inmediatamente, por más pequeño que sea, él huye de eso, ¿no? Porque no quiere que lo saquen de ese lugar tan íntimo y privado, ¿no? Donde cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarnos y tuvimos una madre que nos dio ese espacio para salir y hoy estar todos juntos aquí hablando de esto. Los demás seres humanos que pasan por esta experiencia, que son 73 millones por año. O sea, estamos hablando de una cifra que es monstruosa. Todos ellos no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de poder estar aquí hablando y desarrollando lo que puede ser nuestra pasión, como por ejemplo Johnny, que hace unos poemas preciosos. Él tuvo la oportunidad de poderlo hacer, pero todos esos niños que son abortados, ellos no tienen esa oportunidad. Entonces, esa es la primera cosa que a mí me llevó a este camino, a levantar la mano y a levantar la voz para decir, no podemos seguir así como sociedad, callados, tranquilos, cuando hay clínicas abortistas donde el bebé, como bebé no vale, pero en partes es muy valioso porque hay un tráfico de órganos que es impresionante y que lo usan los laboratorios, las farmacéuticas, todas esas industrias, ¿no? Que son de mucho prestigio, que nosotros podemos ir a un free shop y querer comprar esos productos tan caros y tan inaccesibles, están hechos con restos de nosotros, los seres humanos. Entonces nosotros a veces pensamos que solamente son los ratones los que están adentro de los tubos de ensayo. Pero lamento decirles que nosotros estamos ya ahí, en los tubos de ensayo de los laboratorios. Por eso hay una pelea tan absoluta en esto, porque hay mucho dinero detrás. A mí un día me dijo un amigo, y aquí Johnny presente me lo dijo, esto no es de valores, esto es una lucha de dinero, porque hay mucho dinero que se mueve detrás. Entonces, creo que nosotros, que somos padres de familia, que estamos luchando con nuestra familia para sacarla adelante, con nuestras esposas, esposos, hijos,
padres, nosotros somos los primeros involucrados y los que tenemos el derecho de alzar la voz y de decir un momento, esto no puede seguir pasando. Por otro lado, es un debate que no debería existir, porque ¿cuál es el debate? ¿Qué estamos debatiendo ahora? Estamos debatiendo simplemente si está bien matar o si está bien que el bebé viva. No creo que nosotros que nos decimos tan sofisticados podamos tener ese debate, porque tenemos leyes para los animales, protectores de animales, y el ser humano, hay leyes que dicen que se puede hacer un aborto y que se puede sacar un ser humano. Y entonces yo pregunto, todos hablamos de democracia, ¿no? O de república. No se puede hablar de república cuando estamos cortando el primer derecho, que es la vida. Es un derecho y es el primero. Y la Constitución Internacional dice que un hijo o un ser humano, desde la primera instancia, que es ese cigoto, tiene derecho a la vida. Y que es un ser humano único y diferente, porque aparte tiene un ADN que no es ni como el del papá ni la mamá, es un ADN único que él tiene. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar debatiendo ahora si vamos a decir al aborto sí o al aborto no? Pienso que tiene que ver con esa degradación que estamos sufriendo en la sociedad ahora, donde somos capaces de escuchar cualquier cosa y de ver cualquier cosa y quedamos tan tranquilos. ¿Por qué? Porque está todo degradado. Ya no hay valor, ya no podemos salir a decir con voz fuerte, no señor, yo con esto no estoy de acuerdo. Entonces es por eso que está ese debate, porque todos los que no estamos de acuerdo no salimos a decir, esto no puede tolerarse, la vida se respeta. Porque ¿cómo hablamos de respeto de los derechos? Primero tenemos que existir y después tenemos que hablar de derechos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de derechos si primero no hay una vida, no hay existencia? Ya no habría más derechos. No sé si hay alguna pregunta o si sigo hablando. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles serían los argumentos a favor y en contra del aborto desde tu punto de vista? Dices, es la voz de aquel que no quiere hablar, que no puede hablar, ¿sí? Sería. O ¿cuál sería, qué piensas del debate del aborto? Que, como dices tú, estamos inmersos en un silencio putrefacto donde vemos cómo se asesina, porque esa es la palabra, a seres indefensos en el vientre. Exactamente. Bueno, a favor del aborto, el único que yo puedo mencionar ahora es cuando la madre está en riesgo. Entonces, si dicen, la madre está en riesgo verdadero, porque ahora que yo estuve haciendo tantas investigaciones sobre esto, hay mucha gente que la madre estuvo en riesgo, como por ejemplo el Papa, un cantante de ópera, Bocelli. O sea, todos ellos estuvieron en un momento, le dijeron a la mamá que tenía que abortarlo porque ella corría riesgo de vida. Esas mujeres valientes decidieron seguir adelante con esto y finalmente se salvaron los dos, la madre y el hijo. Entonces, la ciencia se equivoca también. Por lo tanto, eso es un debate que podría estar permitido en el entorno de la familia, ¿no? Y según lo que la familia pueda llegar a decidir en ese momento. Pero tampoco no tenemos todo seguro en ese caso. Luego, cuando hablan de la violación no es un problema sobre el aborto, es un problema social, porque los abortos que se proponen no
son por los depredadores que andan, ¿no? Porque un violador serial, vamos a hablar, difícilmente va a dejar a la víctima embarazada. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan. Como hay investigaciones de lo que es el ADN, tú, Isaura, sabrás eso, ellos no van a salir a la calle a hacer estos actos sin tener un cuidado previo. Entonces ellos, obviamente que no lo hacen sin pensar. Esto es un acto que es totalmente planificado y de una forma muy, en donde ellos no se van a arriesgar a que lo descubran porque el ADN va a quedar en la persona. Entonces ellos toman los recaudos para no dejar embarazadas a sus víctimas. Solamente menos del 1, ojo, les estoy diciendo el 1 para que les quede el número en la cabeza, pero menos del 1% de las víctimas de violación quedan embarazadas. Ahora, hablemos de la violación diferente, ¿no? Que es cuando se da en el entorno intrafamiliar. Cuando a una víctima la toma su tío, su padre, su hermano. Esas cosas son un problema social muy fuerte. Ahí no podemos hablar de un tema de aborto. Esto está pasando porque son víctimas que no tienen cuidados, que las dejan a cargo de gente que no... Se dice familia, pero en realidad ellos lo que están haciendo es abusando del momento y de la situación. Entonces, si vamos a hablar de aborto, primero hablemos de la violencia intrafamiliar, que deja mudas a las víctimas porque ellas no son capaces de hablar, porque las amenazan que le vamos a hacer esto a tu mamá, así que tú mejor te callas, y toda la potencia que puede tener un padre sobre una hija, ¿no? Porque yo he visto que es muy... Estas cosas pasan en niñas de 4 años para arriba, por lo general, aunque también hay de menos edad y de más edad. Entonces, en estos casos, nosotros estamos hablando de cosas que no sabemos, porque nos meten eso en la cabeza, ¿no? Que la violación y que son los violadores, cuando no, cuando en realidad los violadores es menos del 1%. Entonces, en contra todo, pero siento que todos tenemos la culpa. Y creo que las mujeres, y sin atacar a ninguna de las que estamos acá, creo que nosotras tenemos un papel muy fuerte en esto, porque muchas veces, en vez de tener una inclusión, ¿no? Porque esto es muy de etiquetas, ¿no? O sea, esto se hace, esto no se hace, esto se puede y esto no se puede. Entonces hay un paradigma que como mujeres nosotras deberíamos cambiar. La vida siempre tiene que ser bienvenida. No importa cómo fue, qué pasó, ni si tuviste una noche con alguien, ahora el bebé ya está acá. Entonces siempre creo que las mujeres a veces no tenemos un discurso de amor hacia la humanidad, sino que tenemos un discurso de lo que nos conviene en ese momento. Entonces ahora lo que está pasando, adolescentes y mujeres grandes no hablan con la familia porque sienten el rechazo, sienten la falta de apoyo. Entonces, ¿para dónde van? Directo para la clínica. Y esto es un factor más para que esto cada día pase más y más y más, porque la clínica necesita facturar, las enfermeras están adiestradas para decirle, esto está bien, lo que estás haciendo está bien. Entonces, no, en vez de estar con la persona adecuada que les diga, sí, tenés que seguir con esto adelante, nosotros te apoyamos, te vamos a dar nuestra ayuda, ni siquiera llega a pasar porque muchas veces la familia no se entera. Pero las últimas estadísticas que fueron hechas durante 30 años en los Países Bajos dicen que el primer motivo de aborto es la falta de apoyo de la familia. Entonces creo que también ahí deberíamos cambiar y decir, ¿no? Bueno, acá en esta casa todo se puede resolver, solamente necesitamos hablar. Porque finalmente, con la educación que damos, es lo que la persona se va a manejar en un futuro. No se va a manejar con lo que está pasando ahora. Entonces nosotros con la educación que le vamos dando,
somos capaces de evitar ese tipo de cosas. Pero cuando ya llegó, no tenemos forma de decirle, bueno, ahora te vas para la clínica y ahí que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque muchas mueren en esas clínicas también. ¿Qué sugieres sobre la psicoadaptación social sobre el aborto? Bueno, la psicoadaptación justamente es la definición científica que se le da a la zona de confort. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, ¿no? Vemos un programa en donde dicen, sí, mejor abortar porque es su derecho y es su cuerpo. Y entonces nosotros, en vez de hacer un llamado de teléfono o en vez de acudir a una marcha o en vez de hacer lo que estamos haciendo en este momento, reuniéndonos para tomar coraje, para poder hablar de esto, nos quedamos en la comodidad de nuestro hogar y diciendo, bueno, total, esto ya está pasando, que siga pasando. ¿Por qué? Porque es la psicoadaptación. Es como la ranita cuando está en el agua, ¿no? Tibia. Y de a poco le van subiendo la temperatura a esa ranita hasta que la ranita va muriendo porque el agua ya calentó demasiado. Entonces el agua ya hirvió, la ranita ya murió, imposible que pueda saltar. Una preparación, una programación mental para que sea normal lo que no es normal. Exactamente. Eso es la psicoadaptación, es todo lo que está pasando en este mundo. Ahora mismo que te dicen que la mujer tiene sus derechos, todas esas cosas que hemos oído en diferentes lados, nos han psicoadaptado para que estemos todos así calladitos y tranquilos frente a este debate de muerte o vida, que para nosotros ya podemos hablar libremente, sí, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. En realidad deberíamos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo estamos hablando de matar a un bebé, a un ser humano, cuando estamos protegiendo animales? ¿Cuáles son las implicaciones éticas y morales del aborto? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, la ética nos dice que la vida es lo primero. O sea, sin vida no hay nada. Respeto a la vida. Exactamente. Y bueno, y la moral es lo que más están manipulando en este momento, ¿no? Donde está habiendo este debate y donde somos, no importa que estemos hablando de vida o muerta, sin embargo, moralmente todos somos intachables. Moralmente protegemos al perro, pero matamos al bebé. Exactamente, exactamente por esa psicoadaptación que hay, en donde nos vemos bien y somos moralmente aceptables cuando estamos matando niños y no les preguntamos, ¿tú querías vivir o no querías vivir? Porque ¿cuál es la diferencia entre uno de ellos? Simplemente que ellos quedaron en esa etapa porque no les están dando la oportunidad. Pero nosotros esa etapa la pudimos pasar y hoy estamos acá. ¿Cuáles serían las consecuencias físicas y emocionales del aborto en las mujeres que acuden a este procedimiento? Bueno, para las mujeres es tremendo porque la mujer no está preparada para esto. Precisamente la mujer es emocionalmente mucho más dotada, ¿no? Por eso vemos que el hombre generalmente se preocupa del trabajo y ellos llegan a puestos muy altos y si vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Hombres que han ganado el Oscar, hombres que han ganado el premio Nobel. Vamos a hablar del premio Nobel porque acá estamos en un ámbito cultural, ¿no? ¿Cuántos hombres más que mujeres han ganado el premio Nobel? Son muchos. Si yo te pongo un 10%, un 1% son mujeres y el resto son hombres. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese tiempo para dedicarse a eso, porque es la mujer la que se ocupa del hogar, la que se ocupa de los hijos, la que saca adelante esos hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa preparación.
tenemos un bebé, nosotros lo amamantamos, no es el hombre el que amamanta a un bebé. Entonces, estamos físicamente dotadas para tener un hijo, para quererlo, para amarlo, para educarlo. ¿Qué pasa cuando tomamos una decisión y decimos, no, este hijo no lo quiero? Evidentemente que hay unas consecuencias muy serias y que quedan para toda la vida. Y, por ejemplo, los psiquiatras advierten que entre un 60 y un 70% de la gente que está en consultas ha pasado por un aborto. Porque miren, esto es lo mismo que la conciencia. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos algo mal, no sé a ustedes lo que les puede haber pasado, pero yo no necesito que venga alguien y me diga, mira, estuviste mal con lo que hiciste. Hay algo en la cabeza que nos repica y nos anuncia que hemos actuado mal. Esa conciencia y esa parte buena que todos traemos y llevamos dentro, a veces la logramos adormecer con esta psicoadaptación de la que hablábamos. Pero la adormecemos, pero con el tiempo eso aflora, sale afuera, flota. Y ahí es cuando empezamos a estar mal. Y a decir, bueno, acá está pasando algo porque estoy soñando, estoy durmiendo mal, me siento deprimida, estoy mal. Y miren, deprimido también, porque por ejemplo en la FIL del año pasado conocí a una terapeuta que es especialista en víctimas del aborto. Porque la víctima no es solamente el bebé, la víctima también es la madre y es aquel hombre que después dice, pensar que tendría un hijo hoy, pero sin embargo en su momento no apoyé el nacimiento. Y todo eso es lo que trata esta psicóloga que te digo, que ella es de Guadalajara, y me dice que es tremendo las consecuencias que vive la gente años después. Ni siquiera es enseguida, es a posteriori. Entonces, claro, estamos haciendo algo que nuestra conciencia condena. Podrá pasar un mes, 3 meses, 10 años, pero ese momento va a llegar. ¿Por qué? Porque es un ser humano al que le pasamos factura. Dijimos, no, yo no me voy a comer este café, no me lo voy a tomar porque ya me tomé 4. No, es una vida lo que nosotros cegamos y además nos fuimos contra nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas del aborto y cómo se promueve? Bueno, las alternativas, por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, una jovencita... Perdón, buenas tardes, me acabo de incorporar. Mira, no voy a poder estar en las reuniones, Aura, ¿me llamas mañana? ¿Vale? Por favor, Susana. Vale, me tengo que retirar, venga, hasta luego. Hasta luego. Sigue, Miriam. Las alternativas para promover del aborto y cómo se promueve. ¿Cuáles serían las alternativas para evitar el aborto y cómo se promueve? Y bueno, la primera es tener educación sexual. El problema es que las jovencitas en la casa no tienen ese diálogo, no tienen esa confianza. Entonces ellas de pronto se ven en un momento, siguen adelante con ese momento íntimo, sexual, como quieran decirles, y luego obviamente que va a venir el producto, porque obviamente que las cosas tienen un solo desarrollo, ¿no? Entonces el gran problema ahora es que estamos teniendo el aborto como una solución anticonceptiva y el aborto no es un anticonceptivo. Entonces lo primero es, yo siento que toda la solución viene en la educación y en el hogar. Nosotros tenemos que tener una familia abierta, una familia empática, cariñosa, en donde seamos capaces de hablar de todos los temas. Y eso para mí es lo primero. Y como no sucede, como estamos en crisis,
entonces la gente finalmente termina por empezar por el final, ¿no? En vez de empezar por prevenir esta situación, lo que hacen es terminar con un aborto porque ya tienen la situación en la casa y no querían, ¿no? ¿Cuál es el papel de la religión y la política en el debate del aborto? Bueno, el de la política es tremendamente fuerte, porque ellos están diciendo que van a permitir el aborto porque hay muchas muertes por año. Eso es mentira. Los voy a poner en contexto con los números. Por ejemplo, gente por ataques de corazón mueren 5.000 al año. Por aborto mueren 30. Entonces, no es que a mí esas 30 mujeres no me interesen, pero 5.000 me parece que es un número que hace así, ¿no? Entonces, si yo voy a destinar fondos, los voy a destinar, obviamente, que para la gente del corazón, porque son 5.000. Yo no puedo cobrarle impuestos a los ciudadanos porque alguien decidió terminar con la vida del bebé, que por ende es su propio hijo. Entonces ellos nos confunden y nos dicen, nosotros vamos a hacer políticas públicas del aborto porque mueren muchas mujeres. Y no es verdad. Pienso que tiene que haber una responsabilidad por parte de los políticos, primero que nada, para destinar fondos a donde hay que destinarlos. Entonces digo, si alguien tiene un problema personal en donde dice, no, yo no quiero seguir adelante con esto, no creo que todos los ciudadanos tengamos que hacernos cargo de eso. Pero sí tenemos que hacernos cargo de 5.000 individuos que están muriendo al año. O sea, hay que tomar, para mí, hay que tomar decisiones y no podemos dejarnos engañar por eso, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que tomar políticas para decir, bueno, que hayan diferentes lugares donde los jóvenes puedan ir a tener un curso sobre educación sexual, ya que en la casa no está sucediendo. Isaura, tenemos 3 compañeros que están preguntando. Ya le damos el uso de la palabra, tranquila. Ya, vamos con la última pregunta por parte de la conductora. ¿Cuál es la postura, sería la postura del aborto en las diferentes culturas que tú tengas como referente y las diferentes tradiciones? Si sabes ese referente. Bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, del pasado, porque ahora muchos dicen que es la actualidad, ¿no? Todo el aborto, que los de antes eran arcaicos y los que no queremos tener este acceso público y político que somos arcaicos. Y sin embargo no es cierto, porque la primera vez que empezaron a hacer campañas y que dijeron que no iba a haber alimentos para las personas fue en 1800 con Thomas Malthus. O sea que él en el año 1800 postuló que no iba a alcanzar la comida para las personas. Pero él no sabía que luego iba a venir la producción industrial y que todo iba a cambiar. Y hoy por hoy somos una de las sociedades que tenemos más comida a lo largo de la historia. Y que tenemos acceso a tanta cosa que muchas veces ni necesitamos. Sin embargo, nos damos el lujo de decir que este bebé o aquel bebé no van a nacer porque no vamos a tener que darles. Eso también es una gran mentira. Pero ya en épocas de Grecia, cuando había un bebé que no venía como a ellos les parecía, lo tiraban desde lo alto de la colina y hacían sacrificios.
O sea que ya estamos hablando de culturas ancestrales donde estas barbaridades pasaban. Entonces, yo que les preguntaría a ustedes, nosotros somos más bárbaros que ellos, porque al menos ellos tenían carencias de muchos tipos. Pero nosotros vivimos en la abundancia, señores. Si nosotros nos comparamos desde que empezó la civilización hasta ahora, esta es la civilización que más comida tiene, solo que está mal repartida. Bueno, vamos a darle el paso a nuestros compañeros. Esteban, ¿tienes el uso de la palabra? Sí, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos los compañeros los nuevos que se integran. Y pues es un gusto saludarlos y verlos, ¿no? Miriam, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, muy agradecido por el trabajo que haces al reunirnos y guiarnos en esta aventura hacia la FIL. Y obviamente, pues, no termina ahí, ¿no? El camino sigue. En ese sentido, tú mencionaste, hiciste la comparación de las personas que mueren de infartos, ataques al corazón, y por aborto. Obviamente, no se decide tener un infarto, pero sí se decide tener un aborto, ¿no? Exacto. Entonces, partimos de esa premisa, ¿no? Entonces, en México, en el país que tú resides, se acaba de legislar la despenalización a nivel federal del aborto, ¿no? Había, creo que 12 entidades federativas las que lo permitían, era legal, pero ahorita a nivel federal ya se ha aprobado para que las instituciones de salud federales, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, las instituciones de Pemex y demás, están obligadas ya a realizar el aborto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura después de escribir el libro y de las investigaciones que haces y estos argumentos tan válidos que haces? ¿Qué piensas al respecto de esas decisiones políticas acerca de la despenalización federal del aborto en el país, ¿no? Y es muy triste, Esteban, porque la verdadera riqueza de México son sus pobladores. O sea, México es muy rico a nivel de gente. Es impactante la gente que hay acá. Sin embargo, ya se han hecho estadísticas y se sabe que ya empezó a descender la población de México. Eso para mí fue muy triste, porque, por ejemplo, yo soy oriunda de un país donde hay 4 millones de habitantes, o sea, yo ahí estoy acostumbrada ya, que es un país pequeño y con poca gente. Pero México a mí siempre me ha tenido deslumbrada por la cantidad tan impresionante de gente que tiene. Sin embargo, ya se sabe que empezó a bajar la población en México. Y hay un grave problema que tiene que ver con los médicos. Porque un médico firma para no matar. Entonces hay muchos médicos que son obligados dentro de las clínicas a que ellos tienen que hacer un aborto porque esa es la nueva ley. Y eso es algo horrible porque son personas que se van apagando de a poco o que prefieren renunciar a su trabajo para no tener que hacer esto. Porque así como hay médicos que trabajan por el dinero y que no les interesa nada y que ellos lo único que quieren es acumular y acumular, la mayoría de los médicos no está de acuerdo con hacer un aborto, porque ellos saben lo que es eso. Por ejemplo, Leticia, que está aquí, su esposo es médico, y ella me contó que él una vez que había presenciado algo así, para él fue una angustia impresionante, impactante. Entonces es muy triste que un médico, un galeno, una persona que estudió, que realmente está preparada para ayudar al ser humano, lo obligue a terminar con él. Entonces es muy triste que hayan hecho eso, la verdad, Esteban.
Ok, gracias y me voy a retirar, tengo un compromiso. Yo quería Muchas gracias por haber estado hasta ahora. Preguntarte y agradecerte. Y, por ejemplo, Leticia está, los compañeros que se integraron, Johnny, necesito, bueno, yo me hice el compromiso de hacerles la reseña, acróstico reseña de sus obras. Necesito información sobre ustedes y sobre nombres completos, porque cuando el título de la obra es muy pequeño, pues algunos acrósticos, reseñas acrósticos salieron muy amplios y en algunos casos muy pequeñitos. Entonces necesito nombres completos para completar, ¿no? Y hablar un poquito más de sus obras. Pero bueno, está pendiente y me tengo que retirar. Muchas felicidades, Miriam. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. A todos. Suerte, hasta luego. Hasta luego. Sigue Merche ¿puedes preguntar, Merche? Merche, ok. Sí, que tenía el micrófono apagado y estaba buscando para encenderlo. Buenas noches, Miriam. Yo había escuchado ya alguna de tus intervenciones, ahora mismo no recuerdo dónde, pero tú, por supuesto, tu libro me he conectado aquí con un interés muy específico de conocer, o sea, de volverte a escuchar. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, absolutamente. Yo vivo en España y una de las cosas que aquí me duele enormemente es que aquí está creándose, o manteniendo, desarrollándose la cultura del aborto. Ahora ya se protege, se autoriza, todo lo que has dicho. A los médicos que están en centros públicos se les obliga, entre comillas, aunque ahora parece que van a dejar que los médicos que no quieran puedan mostrarse en contra. Pero todavía no es seguro que lo puedan hacer. Entonces, hasta ahora se veían obligados a practicar un aborto si hacía falta. En lo personal, yo tengo una sensibilidad muy negativa contra el aborto. O sea, me parece una barbaridad tan enorme que me alegro que hayas nombrado pues a los griegos en su época, que tiraban los niños que nacían en malas condiciones, los niños que no estaban perfectos, los tiraban por la roca abajo. Entonces, bien, esto me hace recordar la situación actual a eso, porque yo tengo 4 hijos, los que ya están aquí, que como llevo en el grupo desde el principio, ya lo saben. Tuve 4 hijos, tengo en la actualidad 10 nietos, con lo cual le doy gracias a Dios porque todos mis hijos a su vez han tenido hijos, que ya en esta generación suya ya empezaba a no ser tan frecuente. Sí. Un poco más tarde, ya ahora en la época de mis nietos, ahora Dios mío, yo cruzo los dedos, no sé lo que pasará, porque mis nietos tienen la cabeza caliente en contra de tener niños, de las dificultades de tener un niño, del dinero que cuesta mantenerlo, de lo difícil que es educarlo, de no sé qué, no sé cuántas. Lo que tú dices, es mucho más fácil tener un perro que tener un niño. Porque para eso vas a tener hasta ayuda del Estado, que te va a dar dinero para tener el perro. Y, sin embargo, para tener el niño, como no seas familia numerosa y tengas 3 por lo menos, y entonces te darán una cosita así pequeñita de dinero por tener familia numerosa. Hasta que lo quiten, porque de repente van y lo quitarán. Entonces, me parece que estamos desarrollando verdaderamente lo que tú has dicho, una cultura equivocada, totalmente equivocada.
aquí en España ha nacido, hemos tenido y ojalá no tengamos en el futuro, porque ahora estamos en un periodo de transición, hemos tenido elecciones y aunque ha salido con mayoría un partido mejor que el que estaba, pero no tiene la mayoría suficiente. Entonces el partido que estaba antes está tratando de coger socios de los que sean personas que están, bueno, queriendo desintegrar España, queriendo separarse de España, pero esos gobiernos, pues claro, son votos que el que quiere ponerse como jefe del Estado, pues no le importa coger esos votos, ¿no? Bueno, no sé lo que pasará, estamos en un periodo muy raro, pero este periodo que acaba de pasar, se creó un ministerio, que era el Ministerio de la Mujer. En principio eso parece bueno y no tiene por qué... Pero la persona que ha sido la ministra de pues es una persona que se ha equivocado, vamos, 4 veces de 3. O sea, es que todo lo que ha hecho, prácticamente todo, está equivocado. Entonces, una de las cosas que hizo fue una ley que se llamaba la ley del sí es sí, que era contra se suponía que iba a ser para proteger a la mujer de los abusos sexuales del hombre, porque el machismo, porque patatín patatón. Y esa ley del sí es sí, en cuanto se promulgó, permitió la salida de, ya no me acuerdo del número, pero algo así como 300 violadores que estaban en la cárcel y que la ley la habían hecho mal y entonces esos señores han salido de la cárcel porque la ley les permitió salir de la cárcel. Entonces, solo pongo este ejemplo que no tiene que ver con el aborto directamente para que os hagáis una idea del desastre que ha supuesto para España ese Ministerio de la Mujer. O sea, es tremendo. Bueno, tremendo. Ya he puesto ese ejemplo, no voy a poner más, pero podría estar aquí hablando media hora perfectamente de los desastres que se han producido a través de ese ministerio. Y uno de los desastres, que es el que afecta a lo que estamos hablando, es que sobre todo dicen que hay que defender el derecho de la mujer, tú lo has nombrado también, el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Vale? Pues eso dice nuestra ministra, una ministra de igualdad de la mujer, así se llama el ministerio, pero es una mujer que yo no sé si es que en el fondo está un poco loca, un poco trastornada, porque las cosas que hace son excesivamente raras, peligrosas, sin justificación. Y claro, a mí, como te digo, yo he tenido 4 hijos y fui hija única. Entonces, cuando yo fui hija única, yo quería casarme y yo no quería tener un hijo solo, yo quería tener más de uno, porque me parecía que, no más de uno, sino más de uno y más de 2. Entonces, se me hace tan extraño todo lo que estamos viviendo que estoy contigo en que tenemos que intentar unirnos e intentar fomentar la educación en mi caso, en mis hijos, en mis nietos y en los niños. Yo he sido profesora también, pues en los centros de educación. Yo creo que esto tendría que desarrollarse con la perspectiva que tú propones, que me parece que es la única buena y la única saludable. Creo que que muchas gracias por haber escrito el libro, que realmente no tengo preguntas porque todo lo que has dicho me ha quedado claro, me queda claro y te lo aplaudo. Y que, bueno, pues que ahí estoy en España para ayudar en lo que pueda. Si se forma algún grupo internacional de apoyo a los no nacidos o de educación para las nuevas generaciones. ¿Vale? Muchas gracias, Merche. Mira, justo eso les iba a decir a todos.
Ahora mañana voy a lanzar algo que se va a llamar la campaña por la vida. Y nuestro amigo Johnny va a ser el primero. Él va a abrir esa campaña y entonces yo les quiero pedir a todos un pequeño video que puede ser de 1 minuto, 1 minuto y medio o 2 minutos, en donde digan una razón, una nada más, por la cual ustedes creen no al aborto. Entonces, en esa campaña por la vida vamos a ir sacando día por medio uno, para dar las diferentes razones que hay y que son muy valiosas y que son muchas para apoyar la vida. Así que cualquiera que pueda mandarme ese pedacito de video, yo pienso editar la parte final en donde vamos a poner gracias, algo mención al aborto, pero lo más importante es la opinión, porque hasta que no empezamos a salir gente común y silvestre y normal diciendo apoyo la vida y no al aborto por esto y por el otro, no vamos a hacer ruido. Tenemos que unirnos y salir y dar la cara y decir, yo no apoyo al aborto por esto y por esto. Entonces, el que quiera hacerlo, yo encantada, y bueno, es lo que voy a empezar. Después de mucho pensar, además del libro, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque el libro no llega a todo, llega al que se entera. En cambio, nosotros hablando, llegamos a miles de personas. Entonces, eso es muy, muy importante, y el que quiera es bienvenido, y solamente me tienen que mandar esa cápsula. Pueden poner escribí tal libro, quiero dar una opinión sobre esto, o pueden no decirlo, de la manera que ustedes quieran. Lo único que sí es importante es que expliquen por qué ustedes no están de acuerdo con esta aberración de nuestro tiempo que se está dando. Y algo muy importante, Merche, que tú dijiste, que no sabes si esta mujer está loca o por qué está diciendo lo que está diciendo. Estas son políticas que vienen desde muy arriba, porque hay mucho dinero implicado acá. No, ella no es loca, ella se hace la loca. Cuando ella está en un partido, ella ya sabe la corriente que tiene ese partido, cómo recaudar dinero, y de pronto tienen a Soros detrás, que compró la cadena de laboratorios más importante de España, la tiene él. Entonces esto, nosotros cuando no sabemos, decimos, ¡ah, qué mujer tan inhumana! No, qué mujer tan ambiciosa. Está en un partido, ya firmó, ya dio el sí, y ahora tiene desde arriba órdenes que ella tiene que cumplir. Y si ustedes se van y ven la vida de cada una de estas personas, todos tienen hijos y familia. ¿Cómo es que ellos apoyan el aborto si tienen hijos y familia? ¿Por qué? Porque el dinero puede más ahora. Pero no es porque ellos no quieran tener hijos ni quieran tener familia. Entonces algo que está haciendo ruido, ¿no? Que no cuadra con esta situación. Perdóname, Miriam, ahí está, para complementar lo que dices, hay intereses muy grandes, campañas y recursos y dinero suficiente para poner a los mandatarios, a los ejecutivos de turno, llámese presidente, secretario, ministros, donde ellos solamente van a cumplir órdenes y tienen un libreto que cumplir. O lo cumple para el compromiso internacional o no nos sirve y salen. No es que no tengan familia. Ellos están alineados en las políticas y reciben los órdenes y los libretos ya planillados para que con programa de gobierno, sin programa de gobierno, cumplan las exigencias de los organismos internacionales que les dan el dinero para sus intereses, ¿no? Claro, sí. Seguimos con Johnny. Pregunta, Johnny. Tu micrófono. Micrófono. Johnny. Ahí. Tenía un problemita con el micrófono. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta porque ya las preguntas yo creo que la mayoría que debían hacerse se hicieron, pero sí tengo comentarios y entre esos comentarios partir
Bueno, primero partir por saludarlos a todos, que se me fue. Desde Chile. Pero también hacer comunicarles que les tengo una noticia mala y otra noticia buena. Bueno, Va a aparecer como algo de loco, como película de ciencia ficción lo que les voy a decir, pero es real. En serio que va a aparecer como una locura, pero es real. Todos sabemos que cada país es gobernado por su gobernante. Así se van componiendo los gobiernos a nivel mundial. Pero resulta que quienes controlan el mundo no son los gobiernos, son un grupito reducido de personas, una élite. Y esa élite decidió que somos muchos en el mundo y que hay que disminuir la cantidad de natalidad. Se tienen que disminuir las personas. ¿Por qué? Porque también hay otro fenómeno que se llama inteligencia artificial, que para que esto pueda seguir adelante, forzosamente va a tener que reemplazar a los seres humanos, aunque parezca película de terror, pero es la realidad. Resulta que, paralelo a eso, hay dos grandes negocios en el mundo, que son la hormonación, es decir, que hombres y mujeres tomen hormonas para hacer un supuesto cambio de sexo, que es un negocio muy grande. De hecho, hay muchos que llaman a invertir en eso, a ojos cerrados, porque es el gran negocio del futuro. Y el otro negocio es el aborto. Claro. Resulta que todo esto, todo el mundo dice, pero ¿por qué es gran negocio y por qué los gobiernos lo promueven? Porque resulta que hay organizaciones, aquí ya me voy a meter en la pata de los caballos, pero es la verdad, hay organizaciones como, por ejemplo, la ONU, la OEA, que ellos tienen dentro de su organismo dos organismos legales grandes, que son la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Comisión es la que tiene más poder y la Corte es la que ve los casos y las que dictamina leyes y cosas para los gobiernos, para todos los componentes. Se supone que estas organizaciones deberían ser siervos de los gobiernos, ayudarle. Pero la realidad es que son los que dan las órdenes a los gobiernos. Y para eso hacen una agenda. Y para eso necesitan manipular a la gente. Resulta que dentro de esta agenda se promueve dos cosas grandes, que son el aborto y son el cambio de sexo mediante la hormonación. Y para eso está la famosa ideología de género, que es como se le llama, y estudio de género, que es su nombre real. Y ese famoso estudio de género o ideología de género, el origen que tiene es tremendamente ridículo, porque nace tiempo atrás, hace muchos años, donde un psicólogo que estaba loco y que era pedófilo, de apellido Mone, decidió tomar un caso de dos gemelos que nacieron hombres y que tenían fimosis. No sé si todos saben lo que es la fimosis, ¿no? No. Fimosis es cuando el órgano sexual del varón se está muy cerrado. Entonces, los israelitas en su tiempo hacían la circuncisión para solucionar eso. Pero también eso se sana de manera natural. Entonces, se programaron 2 cirugías para estos 2 niños gemelos que tenían fimosis. Y como comenzaron a haber avances, se decidió hacerlo con láser, porque era más rápido, más seguro y todo eso, y el láser, a medida que va abriendo, va cicatrizando, cauterizando de inmediato. Entonces, como lo mejor. Pero resulta que el médico cometió la estupidez de tomar un extremo de ese órgano del bebé con una pinza metálica, y al accionar con el láser lo achicharró. Entonces Mone se aprovechó de esa situación, este psicólogo que era pedófilo y medio loco, para decirle: yo les tengo la solución. Mire, yo
hice un estudio y resulta que la identidad del género de una persona no es definitiva por la biología, sino que depende de la crianza. Si usted a un niño desde chico lo educa como niña, va a quedar para el resto de su vida como niña. Entonces la solución que yo les propongo es una operación donde le extirpamos los testículos, le empezamos a hacer tratamiento psicológico y sociológico como niña. Y él va a quedar transformado en una niña y no va a tener ningún problema cuando sea una mujer adulta, va a ser una mujer y punto. Los padres no estaban convencidos, pero él le tomó meses convencer a los padres hasta que los convenció. Entonces a uno de los hermanos, el que se le había achicharrado su organito pequeño, por error médico de la famosa pinza, con el láser, le extirparon los testículos y lo empezaron a tratar como niña, a vestirlo como niña, a mandarlo al colegio como niña y todo eso. Y Moni le iba a dar sesiones de psicología donde le decía, tú eres una niña, y tienes que, etcétera, etcétera. Resulta que, con el paso del tiempo, este niño dijo, no, yo no me siento atraído, no me siento mujer ni nada, yo me siento hombre. Y yo ya no quiero ver más a este psicólogo, si ustedes me siguen trayendo a este psicólogo que está demente, yo me voy a suicidar. Entonces dejaron de llevarle al famoso psicólogo pedófilo Money, que fue el originador de toda esta ideología de género. Y después, como adulto, el niño se casó con una mujer, dejó, porque también incluso le habían puesto hormonas femeninas al niño para hacerlo mujer y no dio resultado. Entonces después él se casó con una mujer, pero el hermano, a raíz de todas estas cosas que pasaron, empezó a tener problemas psicológicos, psiquiátricos, y el hermano terminó por suicidarse, que estaba normal. Y después de eso, al que había tenido la cirugía y que alguna vez lo habían querido transformar como niña, pero igual se transformó en un hombre, dio tuvo una audiencia donde explicó su caso ante la comunidad, de que él, a pesar de todo, se mantuvo como hombre y que incluso se casó. Pero después llegó un momento en que la mujer lo abandonó y él se suicidó. Resulta que Moni tomó todo esto y empezó a difundir a toda la comunidad científica que él había tenido éxito con este proyecto, cuando había sido todo lo contrario. Comenzó a mentir descaradamente diciendo tuve éxito, cuando la realidad es que fue todo un fracaso con su proyecto de querer transformar al niño en mujer. Y resulta que muchas de la comunidad científica al comienzo lo acogió y dijo sí, es posible, qué sé yo, y después se convencieron de que no, de que fue un fracaso de Moni y que eso era imposible y no se podía hacer cambio de género, de sexo, como lo quieran llamar. Pero quedó dando vuelta en la mente de los políticos esta ideología. Y después se comenzó a usar para manipular a la gente, para hacerle creer que le están luchando por un derecho, cuando en realidad lo que están haciendo es esclavizarlo y dirigirlo a una conducta que ellos quieren, este grupito de personas que controla el mundo. Y para eso necesitan que haya menos gente, y dos de las fórmulas que haya menos gente es el aborto y la hormonación, el cambio de sexo. Entonces vienen todas estas ideologías raras y ellos se basan en Moni, que fue un fracaso, y no tienen idea que fue un fracaso. Porque después la película la pintaron de otra forma, la pintaron como que Moni tuvo todo un éxito, pero la parte del fracaso la escondieron. Pero además de eso, abusó de los niños, ¿no? Claro. Y resulta que todas estas empresas que lucran con esto, tanto de las hormonas como del aborto, entre ellas está Planned Parenthood, que tiene 60.000 clínicas abortivas en el mundo, y que los gobiernos le pagan grandes sumas de dinero cada vez que hay un aborto, y sale de la contribución de los impuestos de todas las personas. Por eso la ONU, en su agenda,
y da pena decirlo, la ONU no promueve el aborto, pero sí coopera con las leyes que hacen que todo esto sea como normal, la ideología de género y el aborto. ¿Por qué? Por eso es que la ONU en estos últimos años no ha sacado ningún caso de el hambre de la gente, la salud o de todos temas importantes, sino que todos han sido de el aborto, la ideología de género. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí está el señor Soros, que da una gran cantidad de plata de donación a la ONU, porque la ONU no se financia solo, se financia con plata. Y toda esa plata viene siendo como que vendieron su alma al diablo, porque ellos le dicen ya, le ponen cláusulas y le ponen condiciones para recibir todo ese dinero, le dicen ya. Estas mismas organizaciones van a las universidades, por ejemplo, y dan becas para un montón de gente, y dicen la condición es que ustedes no hablen mal del aborto, no hablen mal de la hormonación, y a cambio de eso, universidad, yo les voy a dar todo este dinero. La universidad dice, a ver, ya, ok, acepto. Entonces la universidad funciona bien, se financia, pero a cambio de eso tiene que estar calladito con el tema del aborto y de la hormonación, calladito. Y en la política pasa lo mismo. Entonces al final resulta que con el dinero de Soros, de Planet Parenthood y de un montón de gente que todo esto le conviene a sus intereses, porque incluso a los grandes inversionistas que manejan miles y millones de dólares los incentivan a que inviertan en el negocio de la hormonación y del aborto, porque eso da grandes cantidades de dinero. Entonces ellos también después destinan dinero a organizaciones que se supone que velan por la humanidad, pero a cambio de eso ellos tienen que estar silencio, no meterse, y a la vez promover esto para que así sigan recibiendo dinero. Por eso es que en las agendas está el tema del aborto, está el tema de la ideología de género, y por eso es que también hay transexuales en los colegios dando clases de sexualidad, diciéndole a los niños que se cambien motivándolos a que se cambien de género, que se autoperciban, a que mutilen sus cuerpos, se cambien de género, que van a ser felices y todo eso, y es todo lo contrario, no les cuentan la verdad, les mienten. Entonces, ahora no sé si todo esto que has dicho pusiste el dedo en el ventilador, porque el aborto es nada más que una arista, es la arista más pesada, porque se ha visto que solamente cuando se implanta el aborto decrece la población. Entonces es la arista más pesada. Pero lo que has dicho es lo que viene a cerrar el círculo y a apoyar el aborto para esta gran agenda que ellos tienen. Y no sé si se han enterado, pero ahora han puesto a las drag queen, que son hombres vestidos de mujer, y ya los aprobaron en Estados Unidos, y estos hombres van leyéndole cuentos a los niños en las escuelas, que los propios niños quedan asombrados de que un hombre vestido de mujer me está leyendo un cuento, porque los niños tienen mucho sentido común. Sin embargo, esto se está haciendo para también cumplir con esta agenda que tú has dicho ahora, Johnny. O sea, es lamentable y es vergonzoso, pero así es. Bueno, hay tanto dinero involucrado que ya es difícil. Los gobiernos siempre van a estar promoviendo toda esta cosa porque está el mandato de la Agenda 2030 de que estaba de antes, que decía para el año 2015 todas las naciones deberán tener legalizado el aborto. Y que también todos deben permitir que se está haciendo, por ejemplo, de que si alguien habla mal de los transexuales, hay países en que ya hay leyes donde te vas preso. Profesores de biología que están perdiendo su trabajo. Si hablas mal de un homosexual, eres transfóbico. Entonces, la persona tiene todo el derecho a fomentar la transexualidad y todo eso,
Pero el que hable normal y que diga no, yo creo que no es así, vienen las penas del infierno, Pero porque se le está negando el derecho a pensar de otra forma. Porque yo digo, el que quiera hacerlo tal cosa está en su derecho, puede hacerlo. El problema no es ese, el problema es que toda esa gente anormal y que tienen intereses quieren obligar a todo el resto del mundo a pensar de la misma forma que ellos. Ese es el problema. No es que si ellos puedan o no hacer lo que hay una quieran. cosa, o sea, nosotros que estamos acá reunidos somos conscientes y precisamente se abre la discusión a toda esta velo que se ha caído, porque ya se nos cayó el velo y la credibilidad frente a la institucionalidad o lo que es el gobierno, pues ya sabemos que esa credibilidad está cuestionada porque sencillamente ellos responden a una agenda. Ahora la pregunta es, nosotros como sociedad despierta o como grupo despierto que por lo menos entendemos un poquito más allá de lo que está pasando, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta que la institucionalidad de los gobiernos tienen políticas públicas para manejar el pueblo? ¿No es cierto? Yo creo que la gente lo que puede hacer, porque todo esto podemos se debate en todo esto, lo que podemos hacer cuando se debate todo esto, ellos se amparan en que esto es ley. Si tú te opones va a ser un delito. Y vas a la cárcel, correcto. Y te están haciendo ver como el malo, pero resulta que la ley, primero está el derecho natural, después está el derecho positivo. Claro que sí, pero es que aquí no prima el y las leyes que son... estamos hablando de la legislación y del hombre terrenal con el poder, ¿sí? El derecho natural es el respeto a la vida, pero el derecho positivo dice, aprobamos el aborto, ¿ves? Entonces ahí qué hay. Pero ahora, lo que le queda a las personas es aplicarle el sentido común y no necesariamente cumplir una ley. Por el hecho de que sea ley. Precisamente, eso no significa que ¿qué nos toca hacer a nosotros como grupo que está en vía de extinción, que somos los conservadores de la familia, la célula familiar? Pues hablar hacernos multiplicadores en nuestros grupos y despertar la conciencia de los que tenemos alrededor, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros amigos, el que quiera despertar, porque están adoctrinados. Bueno, sí. Vamos a darle la palabra para continuar porque tenemos perdón, un poquito. Precisamente esa es la noticia buena, que los padres se están oponiendo firmemente a todas estas cosas. Claro, ese es un trabajo que tenemos que hacer en silencio. No le está importando ir a la cárcel ni perder trabajo. Se están oponiendo firmemente. Retirar al niño del colegio, no mandarlo a estudiar. Claro. Johnny, ¿estás hablando de Chile? Sí. Estoy hablando en Chile pasó que no se pudo legalizar el aborto porque no hubo un acuerdo político. Gracias a Dios no hubo acuerdo político y no se legalizó el aborto. Y Chile es uno de los pocos países que todavía no está legalizado el aborto. Pero en el caso, por ejemplo, lamentablemente sabemos que en España es donde más han atacado y donde más han avanzado, y en Estados Unidos. Colombia. En Estados Unidos y en España precisamente le preguntan a alguien sobre estos temas un caso simple. Por ejemplo, a la mujer la están queriendo llamar ser gestante, y a la mujer aberrante, normal, menstruante, porque si él llama mujer, se enojan los trans porque dicen yo también soy mujer, no puedes estar solamente ella. Entonces, para que no se enojen, si te quieres referir a una mujer biológica, tienes que decirle no solamente mujer, tienes que decirle ser menstruante para que ellos no se enojen. No seas aberrante. Claro. Sí, claro. O ser gestante, no le puedes llamar madre porque también se molesta. Pero ahí es donde eso es parte del adoctrinamiento, ¿no? Claro. Así que la buena noticia es que la gente se está poniendo firme y que está lográndose oponer. Gracias. Así que pareciera que hay esperanza, pero está difícil. Sí hay esperanza, ¿cómo que no? Sí hay esperanza. Eso, primero Dios y luego nuestro despertar y nuestro actuar. Le damos el uso de la palabra a Gloria del Carmen desde Tabasco, México. Gracias. Ya, gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Pues es un tema interesante, un tema complejo, donde pues no voy a hacer preguntas a Mayra, a Miriam, sino que pues un comentario, ¿no? Yo creo que aquí también es la falta de valores que no tenemos, la falta del amor hacia Dios, porque y también a la falta de amor hacia nosotros mismos, porque si nosotros nos amamos, pues amamos la vida, ¿no? Y la falta de congruencia de algunas personas. Y pues ya lo han dicho todo, ha sido muy interesante todos los comentarios. Y creo que yo estoy muy triste porque en México se ha autorizado lo del aborto, ¿no? Se ha despenalizado. Y pues es algo triste. Nosotros, como yo soy católica, estuvimos también haciendo mucha oración, muchas cosas a favor, ¿no? De que no, esto no pasara, ¿no? Pero el problema también que tenemos un gobierno que también no nos ayuda mucho, ¿no? Un gobierno que le conviene, como habían dicho ustedes, Johnny y Miriam, que le conviene este tipo de cosas. El adoctrinamiento, eso es lo que también aquí se ha dado mucho y está perjudicando. Pero bueno, con los libros de texto, yo creo que se enteraron por ahí de los libros que sacaron para los niños de primaria, unos libros de texto donde casi las matemáticas las eliminaron, pero sí muchos comentarios en los libros de texto de niños del quinto año, tercer año, donde les dicen que pueden elegir su sexo, imagínense, donde hay niñas besándose con niñas y niños besándose con niños, y explicaciones sobre heterosexuales y sobre pues como prostitutas y todo eso. Entonces es algo aberrante, la verdad, ¿eh? Muchos estados en México pues no se opusieron, como dijo Johnny, y están defendiendo, no utilizaron esos libros, y lo que necesitamos es luchar y unirnos, porque sí se puede avanzar si nos unimos. Por, Porque si no nos unimos y nos quedamos callados, pues no pasa nada. Entonces, aquí en México teníamos, por ejemplo, está ahora sí un gobierno de izquierda, y pues estábamos muy tristes porque no había un gobierno, ahora sí que no había un candidato o candidata que surgiera, ¿no? A defender y pues a contrarrestar. En un lapso de 2 meses surgió una candidata que se ha atrevido y que no tiene miedo, y que la gente se le está uniendo poco a poco, y es una mujer para presidenta. Entonces sí se puede, si nos unimos, luchamos por un México mejor, por un país mejor, y por la vida, que es lo más importante para todos, y por la vida y por ese futuro de las nuevas generaciones. Porque no, como decía Merche, ¿qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué tipo de vida van a vivir? La verdad que sí es algo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa a todos. Pero bueno, aquí no nos queda más que luchar y unirnos a la fe en Dios para que esto pueda mejorar. Muchas gracias a todos y mucho gusto. Y hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, mostrarles que esto es una manipulación, que esto es una programación. Yo estoy seguro que estos megamillonarios no mandan a sus hijos ni los educan con estas políticas aberrantes y destructoras de valores y familia, ¿no? Ellos sí cuidan su entorno y su núcleo familiar y los forman para que sigan controlando el mundo. Pues un trabajo completamente de conciencia que tenemos que hacer, de voz a voz, de la casa, hacerles entender que la institucionalidad y el Estado no siempre está para proteger, ¿no? Y los mandatarios, ni las legislaciones salen a proteger al pueblo. Eso es pareciera un discurso mamerto, como decimos, pero es verdad. Ya uno teniendo ya un referente, pues sabe que al Estado o los mandatarios están cumpliendo unos compromisos, y que uno pues tiene que seguir defendiendo los principios que no pasan de moda, como el respeto a la vida, ¿sí? Como el respeto a los niños, a que su inocencia y su pureza se conserven y evolucionen de acuerdo a su propia edad cronológica.
no alterando la parte más vulnerable que es la sexualidad y destruyendo su pureza, su esencia. Bueno, y aparte, sí, aparte también tenemos que irnos al contexto mundial, ¿no? Por ejemplo, ahora que Gloria mencionaba México, estamos hablando de un gobierno socialista, igualmente que Rusia. Rusia fue el primer país en 1920 implantó el aborto. De ahí se fue para Cuba. Hoy por hoy en Cuba 50% de las mujeres sufren de esterilidad. Entonces, hay gobiernos que van a hacer y se van a ir por ciertas políticas como lo han hecho siempre. Entonces nosotros tenemos que mirar al pasado para ir recorriendo ese camino y saber dónde estamos parados ahora. Entonces, ellos siempre van a abogar por sus derechos antes que la persona. La persona está detrás y la ideología está adelante. Entonces, no tienen que olvidarse que siempre los cambios empezaron por una sola persona. Siempre el que cambia es una voz que se levanta y que surge. Y luego de que surge esa voz, empieza gente a seguirla. Entonces, no tenemos que tener miedo, no tenemos que achicarnos, simplemente hay que dar la cara y decir, no estoy de acuerdo. Y mucha gente y muchos jóvenes nos van a seguir, porque los jóvenes no están teniendo referentes. Si ustedes se ponen a ver, el papá y la mamá está todo el día, sale, viene, a veces no tienen ni contacto casi, y no tienen referentes, estamos en un mundo sin referentes. Entonces nos toca a nosotros que estamos en la cultura, que somos escritores, que estamos de alguna manera recogiendo todo lo que vemos que está pasando, y salir y levantar la voz. Y bueno, como ahora yo los invito a esta campaña por la vida, que es apenas un video de 1 minuto diciendo apoyo este libro por tal cosa, o no estoy de acuerdo con el aborto por tal otra, o sea, lo que quieran, pero algo que centre, porque no tenemos un centro. Sale cualquiera a decir el arcoíris ya está iluminando la Casa Blanca. ¿Por qué el arcoíris ilumina la Casa Blanca? Y el Vaticano también. Bueno, entonces es una aberración, porque no hay nadie que salga a decir, esto es así. Y nosotros que somos los padres de familia, que somos gente coherente, padres de familia o no, porque no sé si todos son padres de familia o no, pero lo que sí sé es que somos gente coherente y que tenemos un poco la intelectualidad más desarrollada y que hemos tenido acceso a la educación y a la investigación. No se olviden que hay mucha gente en este mundo que no tiene acceso, que apenas tienen tiempo para ir y ganarse el pan. Entonces, ellos están escuchando a los que están masivamente tirando una información errónea. Tenemos que salir a decir las cosas como son. Muy bien. Miriam, vamos terminando nuestra reunión. Quiero preguntarte dónde se encuentra tu libro. Está en Amazon y en librerías El Sótano aquí en México. ¿En formato físico, digital? Sí, está en formato digital y está en formato de pasta blanda y también está en inglés. Ok, sé que estás liderando la Feria de Guadalajara con un grupo llamado Independientes. ¿Quieres hablarnos de esa faceta, de esa variable? Bueno, eso es para los que quieran estar en una feria que es... no quiero dejar de felicitar a los mexicanos presentes, que creo que es Gloria solamente, ¿no? Bueno, es la feria más grande del mundo a nivel hispano. Es espectacular. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de estar ahí, pero no sos el mismo si sos escritor después de que vas a la FIL de Guadalajara. Entonces los quiero invitar, el que quiera ir puede ir de manera física o de manera virtual y están todos invitados. Y bueno, tenemos un movimiento bastante grande, ¿no? Porque estamos tirando los videos de cada
autor, lo que dice, lo que promueve con su libro. También tenemos un grupo desde donde planificamos las cosas. Ahora vamos a empezar con entrevistas radiales de aquí a la FIL, porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que cuando lleguemos a la FIL no seamos unos desconocidos, sino que ya se conozca nuestro stand, se conozca. Entonces, bueno, el que quiera, encantada, me puede contactar, o pueden hablar con Isaura, que ella también está al tanto. Aunque ahora hay un pack nuevo para el que no puede venir hasta acá porque está lejos, como es el caso de Merche, que está en España, o el caso de Johnny, que está en Chile, no pueden venir hasta acá. Hay un paquete virtual también, que es mucho más accesible y con el cual pueden estar en la página web, que está en la plataforma de la FIL, y todo, muchas cosas accesibles para la obra de cada uno. Bueno, cambiando la línea de la entrevista, ¿qué autores influyeron en tu vida para tomar la decisión de escribir? Bueno, yo el primer libro que leí cuando tenía 6 años se llamaba La cabaña del tío Tom. Y ahí leí sobre la esclavitud. Y cuando yo iba leyendo todo eso, realmente eso modeló mi vida, como niña que fui. Y como que ya la injusticia y todo lo que pasaba a nivel social, desde esa época empezó a influir muchísimo en mi vida. Y bueno, actualmente Augusto Curi, que es un psiquiatra, me gusta mucho porque él habla de cómo nosotros podemos cuidar nuestra mente, nuestras neuronas, y nos da herramientas para cómo podemos actuar y cuidar justamente nuestras conexiones neuronales. Porque claro, estamos muy bombardeados desde muchos lados, entonces aparte de escribir necesitamos también potenciar y optimizar nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestro día a día, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y luego lo que me pasó con el aborto, más que nada, fue que empecé a ver jóvenes que eran usados en esta ideología, ¿no? Entonces vi el proceso que sufrieron, la sociedad que los ataca mucho, porque a veces hay muchos que han sufrido el proceso, pero se han dado cuenta y han revertido y ahora están en contra del aborto. Entonces ver vidas que han estado involucradas en todo esto también me ha servido mucho. Y por último, el Holocausto, porque todos conocen las aberraciones del Holocausto. Sin embargo, a pesar de que a veces han matado la familia completa y han dejado solamente un integrante de la familia, esa gente vive para contarlo y nos cuenta el maravilloso que ha pasado aquí en Alemania, ¿no? Pero yo digo, del aborto, ¿quién vuelve? Perdona, Miriam, ¿quién ha sido el segundo autor que has nombrado? Has hablado de La cabaña del tío Tom y luego de un psicólogo, creo. Augusto Curi. ¿Cuál es el apellido, por favor? Curi es C-U-R-Y. Augusto Vale. Curi. Él es portugués. Está en Instagram también. Y todos los días da cápsulas. ¿Cuál es tu rutina para escribir? ¿Día, la noche, la madrugada? No, más bien el día. Cuando estoy muy urgida, que ya tengo que terminar algo, agarro la noche completa y me voy de largo. Pero normalmente intento el día. Para la noche estar un poco en un ámbito más familiar, ¿no? Más de mujer normal. 3 deseos que quieras cumplir. Bueno, ahora estoy haciendo un libro para niños, en donde hago toda la evolución del cigoto, el embrión y el feto. Pero lo estoy haciendo de una forma linda, colorida. Ahí sí que estoy usando todo lo que puedo en mis conocimientos artísticos para que los niños se sientan atraídos y puedan hoy o mañana decir, no, yo estoy en esta etapa, acá tenía 24 horas, pero ya tenía un ADN propio. Que ellos conozcan lo que es nuestro desarrollo para que sean incapaces de hacerse un aborto.
Ese es el primero. El segundo, que pueda tener acceso a gente que tenga influencia en la educación para que me permita introducir ese libro y que sea conocido por los niños y que pueda influir en la sociedad. Y bueno, y el tercero, seguir escribiendo y que pueda influir con la vida y que podamos, por ejemplo, esta campaña por la vida, que podamos ser escuchados y que podamos revertir, porque yo en el libro digo que una vida que se salve, yo ya me siento bendecida por Dios, pero me gustaría que muchas más vidas fueran salvadas. Entonces mi sueño es un cambio de paradigma y que podamos influir, que como escritores podamos marcar la hora y decir, no es cierto que una vida no importa, todas las vidas importan, y que tengamos gente que nos apoye y que haya un cambio en esta sociedad. Yo sí creo en los cambios y creo que podemos hacerlo y que podemos lograrlo. Si pudieras volver al pasado, ¿a qué tiempo volverías y qué personaje te gustaría conocer? A Cristo. Me hubiera gustado conocerlo. Siento que lo conozco a través de sus escritos. Imagínense, para nosotros que somos escritores, qué poderoso que es un libro. Porque nosotros conocemos a esa persona y esa persona nos empapa. Entonces yo siento que sí lo conozco, pero claro, haber estado cerca hubiera sido algo supremo. Bueno, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera escribir? ¿Qué es un oficio? Hablando de Cristo, así como fue capaz de ser carpintero y que todas las masas lo seguían, pienso que hay que tener un horario y una disciplina. Hay otro psiquiatra que se llama Enrique Rojas, que es español, tú lo debes conocer. Bueno, él dice que con la voluntad... Perdona que te interrumpa, él y su hija. Enrique Rojas. Marian Rojas. Sí, pero lo cité a él porque él dice que con la voluntad llegamos más lejos que con la inteligencia, porque hay muchos inteligentes que quedan en el camino. En cambio, la persona que tiene una voluntad y que tiene un ritmo y que dice todos los días a las 3 escribo 10 minutos, ese va a ser capaz de llegar mucho más lejos que alguien que no tiene un plan, que está perdido y que es muy inteligente, sin embargo. ¿Cómo dirías que son los escritos o los textos de Miriam Maya, la autora? Bueno, tienen un objetivo. O sea, el libro Aborto ha sido a través de mucha investigación y ahí hay mucha información, porque mi objetivo no es que me crean a mí. Por eso ahí cito a todos los diferentes personajes de la historia desde el principio hasta ahora que han hecho cosas en detrimento de nosotros, que nos han tirado para atrás. Entonces, ¿qué quiero yo? Que tengan datos, que puedan decir, sí, acá dice esto, pero lo dijo tal persona y lo dijo en tal año, para que ustedes no me crean a mí, sino que sean capaces de investigar, porque alguna parte del libro les va a llamar más la atención que otra parte. Es decir, esto lo quiero investigar, porque a todos nos ha pasado. Vamos a googlear, vamos al diccionario, vamos a diferentes lugares para poder saber si eso que leí, que es tan aberrante, es verdad. Entonces eso es lo que yo quiero, generar curiosidad para que no me crean a mí, sino que ustedes vayan e investiguen. Y el libro que estoy haciendo ahora para niños es por amor a los niños, porque el ser humano se hace daño, se autodaña. Yo no creo que la mujer sea la que tenga la culpa. La mujer se ve orillada y cree que no tiene salidas por falta de información, por falta de educación. Entonces quiero hacer este libro que me parece el ABC de que cualquier niño sepa cómo era cuando estaba en la panza y qué valioso era cuando estaba en la panza.
esa vena literaria y ese amor por las letras viene de padre, de madre, ¿de dónde viene ese amor por las letras? Bueno, fui una gran lectora siempre, desde niña, porque había un club de lectura en la escuela. Entonces todos los viernes había altos de libros y decían, bueno, ahora pueden elegir un libro, ¿no? Entonces para mí ese era el momento mágico, que ese poder elegir un libro y llevármelo a mi casa y que todo ese fin de semana iba a ser mío, era algo para mí maravilloso. Por eso creo en la educación de los niños, porque para mí romper un libro es como romper una parte de mí. Entonces creo que si nosotros educamos a los niños, vamos a lograr cualquier cosa que nos propongamos. Bueno, después de esta gran entrevista, Miriam, muchas gracias. Las gracias por el tiempo, por toda esa información, por esa disciplina, por esa dedicación, por este espacio que nos has permitido conocer la faceta de Miriam la humana, Miriam la escritora. No preguntamos, ¿qué dice tu hija de esta madre? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Una? Tengo una hija y ella me ha ayudado muchísimo en todo esto, porque ustedes ya saben, ¿no?, que en las redes nosotros somos malísimos. Entonces ella fue la que me hizo el Instagram, la que me ha enseñado a que yo me maneje en las redes y siempre es la que me motiva, ¿no? La entrevista anterior que tuve me dijo, ay, mamá, cada cosa que dijiste, sos una genia. Sí, una divina. Y eso a mí me da mucha potencia, ¿no? Porque siempre como madres queremos que nuestros hijos no sientan pena de nosotros, ¿no? Entonces que tenga esta parte de su apoyo para mí es impresionante. Gloria del Carmen, ¿quieres preguntar? Sí, quiero felicitar a Miriam porque tus temas son muy interesantes, muy bonito lo que tú piensas hacer con tu libro para los niños. La verdad que eres de las mías, porque yo también amo la vida, amo a Dios. Y ahorita yo tengo 2 semanas que regresé de un viaje, fui a Bosnia, donde hace apariciones la Virgen de Medjugorje. Entonces, la verdad que ya luego en otra ocasión les podré platicar mi experiencia. Y la claro verdad que sí, la verdad que es de tu libro. Claro, eso. Ándale, sí, ha sido maravillosa mi experiencia en ese lugar. Y la verdad que yo lo que les quiero decir, que nunca perdamos la fe, que amén, siempre, a pesar de las circunstancias y adversidades de la vida, tenemos que tener, como dice mi libro, esa luz encendida en el alma y en el corazón para poder continuar con éxito en la vida. Muchas gracias por todos tus comentarios, la verdad, muy afines a todo lo que se habló, también el de Johnny, de todos los compañeros de Merche, me han encantado y ojalá y Dios quiera que Él nos siga dirigiendo por el camino, ¿sí? Y fortaleciendo para que nosotros podamos cambiar este mundo, la verdad que es tan... Amén. Y claro que podemos. Que lo necesitan. Así es. Bueno, muchas felicidades, Miriam. Gracias. Johnny, tienes el uso de la palabra. Claro, yo creo que no sé si te parece, Miriam, que ese videíto que yo subí, que son, o sea, que grabé, que son de 2 minutos, sí, que lo suba al grupo para que lo vean también. Claro, puede servir a lo mejor de como idea. Estamos en el mismo, todos estamos en la misma sintonía, porque yo te iba a preguntar si lo podía subir. Entonces lo voy a subir al grupito para que lo vean. No. Yo lo voy a subir primero y de ahí lo vamos a subir después para que el algoritmo tenga más repique y lo mande a más lugares. Bueno, ya, porque yo no soy muy tecnológico, no entiendo nada. No, yo tampoco, a mí me enseña mi hija. Muy bien, bueno, Miriam, ¿quieres despedirte? Te damos el uso de la palabra para que te despidas y ya terminamos nuestra reunión. Bueno, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Yo con Johnny ya tenía un conocimiento, pero con Gloria prácticamente no. Merche sí, la conocía de la vez anterior,
pero la verdad que un gusto con Gloria, que también tiene los mismos pensamientos, y tú, Isaura, que la verdad que es un grupo que me encanta y me he sentido muy cómoda, y les doy las gracias, y es un honor realmente que nos hayamos juntado, que hayamos dispuesto este tiempo para estar juntos, y les aseguro que no es al azar, es algo que por algo ha sucedido. Y bueno, me voy a quedar esperando sus videos, aunque sean de 30 segundos, pero me voy a quedar esperándolo, y van a ver cómo el cambio va a empezar desde este grupo de escritores. Va a empezar, ustedes ya lo van a ver. Bueno. Y muchas gracias. Tus libros en Amazon se pueden adquirir, y en la librería El Sótano en México. Exactamente, físico y pasta blanda. Ok. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Isaura, un abrazo, Isaura. Gracias. Liliana, gracias también Gracias, Isaura. has estado escuchando. Voy a parar. Gracias. Ok.